Hola, bueno, esta es la clase complementaria que no di o no terminé de dar el jueves. Con esto podrían tener la suficiente información como para comenzar a desarrollar el analizador léxico usando JLex. La idea de esta clase es de dar un ejemplo relativamente completo de lo que sería pues un lenguaje, el desarrollo del analizador léxico sobre un lenguaje bien sencillo que va a ser el lenguaje en lógica proposicional. Entonces, bueno, vamos a ver algo básico acerca de JLex y a la medida de la presentación les voy presentando el ejemplo. Bien, entonces, acerca del ejemplo, bueno, lo que vamos a hacer es un traductor de un lenguaje para lógica proposicional, ¿sí? En un archivo TXT que va a estar publicado en el aula virtual, va a estar la especificación, una especificación bien sencilla de lo que es el lenguaje. Recuerden, nosotros eh, para desarrollar un interpretador, o perdón, para desarrollar un traductor, necesitamos, bueno, al menos necesitamos tener el analizador léxico más el analizador sintáctico más el interpretador, que forma parte de lo que es el análisis semántico, ¿no? Entonces, para hacer un traductor, que es lo que estamos poniendo acá, ¿sí? Necesitamos desarrollar al menos estas tres fases del compilador. Entonces, pero para esta primera parte nos vamos a concentrar específicamente en lo que es el análisis léxico. Vamos a ver entonces la especificación del lenguaje. Ok, aquí vamos a ver la especificación del lenguaje. Este archivito va a estar disponible en el aula virtual. Y se trata, bueno, de un traductor de un lenguaje para lógica proposicional. Vamos a verlo rapidito. Las características del lenguaje. Fíjense, tenemos como instrucciones, tenemos la asignación que consta de dos partes separadas por dos puntos iguales, es decir, para la asignación se va a usar el símbolo dos puntos igual. Eso lo vieron ustedes en la definición de las expresiones regulares. La parte izquierda debe ser una variable lógica y la parte derecha cualquier expresión lógica o proposición lógica, ¿no? Fíjense que esta información es indiferente para el analizador léxico porque él no va a analizar la semántica, ¿no?, de la expresión. Imprimir expresión, la sintaxis es print text, es decir, fíjense que eso sería una palabra reservada, entre paréntesis la expresión. Imprime verdadero si o true si la expresión es verdadera y false si la expresión es falsa. Para imprimir la cadena está print srt. Para imprimir el carácter, el retorno de carro está print red. Para imprimir la tabla de verdad está print top. Y para especificar variables o definir variables, todas deben comenzar por una letra o el símbolo de subrayado y después cualquier letra o número. No se emiten otros símbolos y por defecto las variables se inicializan en falso. Fíjense que aquí les estoy diciendo que esta es la especificación del lenguaje, pero realmente hay mucha información aquí que para el analizador léxico, para el desarrollo del analizador léxico es indiferente. Pues aquí solamente estamos en el analizador léxico, solamente vamos a reconocer lo que son las palabras que son permitidas por el lenguaje. Okay. Tenemos los operadores. Operadores está para el i, vamos a usar el asterisco, para el más, para la negación el menos, para la implicación un igual y un mayor que, para la equivalencia un doble igual. Para saber cuándo es una tautología vamos a usar la palabra tauto, es decir, una función que nos va a devolver falsos si la expresión no es tautología y verdadero si la expresión es tautología. Para la contradicción contra y para la contingencia continua, ¿sí? Y aquí se define la precedencia de los operadores, es decir, la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia, en ese orden de mayor precedencia a menor precedencia. Pero fíjense que de nuevo, hay mucha información aquí, lo de la precedencia no está a nivel del análisis léxico, sino más bien del análisis sintáctico, que si por ejemplo la función tauto lleva
paréntesis, expresión paréntesis, eso también forma parte del análisis sintáctico. En fin, o sea, aquí hay mucha información. En definitiva, aquí lo que nos va a interesar es cuáles son las palabras reservadas, ¿sí? Cuáles son los símbolos que se utilizan, en este caso los operadores, la forma en cómo se componen ellos, en lo que son compuestos, en el caso de igual mayor o igual igual, y las palabras reservadas como printf, printread, printstr, que a pesar de que son funciones que vienen embebidas en el lenguaje, o las podemos tomar como funciones que están embebidas en el lenguaje, por lo tanto forman parte de las palabras reservadas del lenguaje. Bien, como vimos en la especificación del lenguaje, podemos, o mejor dicho, a partir de la especificación del lenguaje que acabamos de ver, podemos estimar los siguientes tokens básicos, ¿sí? Fíjense que yo utilizo aquí, utilizo TKPR, ¿sí? Para definir la clase de las palabras reservadas del lenguaje. En este caso, coloco en una misma expresión regular todas las palabras reservadas posibles del lenguaje. También coloco en una expresión regular lo que son las constantes, true, false, la expresión regular de lo que es una letra. Nótese que utilizo un rango. Este rango admite tanto las letras mayúsculas como minúsculas y minúsculas. En el caso de dígito también utilizo un rango. Fíjense que el rango va de 0 a 9. Que es el rango de dígitos. Utilizo TKID para definir el token identificador. Fíjense que en el caso, de acuerdo a la especificación que vimos hace rato, tenemos que un identificador puede comenzar o bien por el símbolo de subrayado o bien por una letra, es decir, una letra tanto mayúscula como minúscula, concatenado por cualquier cantidad, incluyendo 0, de letras ligadas con dígitos. Bien, tenemos el token de operadores, ¿sí? El menos, que para definir la negación, la implicación. Esta es la negación, esta es la implicación, esta es la equivalencia, esta es la asignación, esta es la conjunción y esta es la disyunción, ¿sí? Recuerden que todo esto está en la especificación del lenguaje. Tenemos los separadores también como un token. Tenemos el punto y coma, que es para el fin de línea, el fin de instrucción, el abrir paréntesis y el cerrar paréntesis, que es más que separadores, son agrupamientos, ¿no? Para agrupamientos de expresiones. Ese es en el caso de los paréntesis, ¿no? Y tenemos los espacios, el espaciado terminador, que tenemos el espacio en blanco, el salto de línea, el tabulador y el carácter de. Recuerden que este es el carácter de retorno, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Recuerden que de acuerdo a lo que aprendimos en la última clase, en la clase del jueves, una de las recomendaciones que nos hacen es que pongamos en una misma expresión regular todos los posibles o todas las posibles tokens que puede tener nuestro lenguaje, ¿no? Aquí realmente, si ustedes se dan cuenta, realmente aquí deberíamos encerrar esto entre paréntesis y poner una estrella, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que eso sea así? Traten de responderlo. Bien. Todo lo demás lo vamos a expresar en el código fuente del analizador léxico. Y como les expliqué en la clase pasada, el analizador léxico lo vamos a generar utilizando, por supuesto, un generador de analizadores léxicos llamado JLex. Recuerden lo que hablamos la última clase, la clase del jueves, ¿no? Un analizador léxico se puede programar, ¿sí?
para eso necesitamos toda la teoría de autómatas finitos, o se puede generar. Entonces, en este nivel nosotros lo vamos a generar con un generador, que como les expliqué el jueves no es el único, un generador de analizadores léxicos llamado JLEX, que está basado en Java. Entonces recuerden que una cosa es programar el analizador léxico y otra cosa es generarlo. Lo que nos va a hacer JLEX es precisamente generar ¿qué? El programa. El programa que está evitando que nosotros programemos. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es precisamente JLEX para poderlo comprender. Bueno, básicamente JLEX tiene tres secciones. Un archivo JLEX consta de tres secciones, ¿sí? Una sección de código de usuario, que como se debe imaginar es código Java. Una sección de directivas, que es el conjunto de digamos, ¿sí? De directivas o de macros, que va a utilizar nuestro generador de analizadores léxicos, ¿no? Ya vamos a ver en detalle algunas de esas directivas. Y por supuesto la definición de las expresiones regulares que identifica cada uno de los toques, ¿no? Importante que sepan que esas directivas, perdón, que esas secciones se separan con el porcentaje. Entonces, por ejemplo, bueno, por ser código Java, yo puedo tener, estos son comentarios, aquí coloco estos tres puntos suspensivos, hace referencia a todo lo que va en la primera sección, que como dice arriba es la sección de código de usuario, código Java. En la segunda, fíjense que aquí separa, usando porcentaje, separamos la primera de la segunda sección. Aquí va la sección de directivas o macros, y finalmente la sección de expresiones regulares para definir precisamente las expresiones regulares de nuestro analizador léxico. Entonces, bueno, recuerden, son tres secciones, y cada una va a ser reconocida por JLEX para generar código de nuestro analizador léxico. Bien, pero ¿qué va en cada, entonces, específicamente en cada sección? Bueno, en la primera sección, código de usuario, ya dijimos, código Java que se copia exactamente en el archivo producido por JLEX, es decir, ese código Java, recuerden lo que hablamos el jueves, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un archivo que sería un archivo fuente JLEX, que sería .jlex, ¿sí? Ese archivo es leído por el JLEX, ¿verdad? Y él va a producir un archivo .java, ¿sí? Ese archivo .java es precisamente mi analizador léxico, ¿sí? Entonces, aquí recuerden que este archivo define la especificación del analizador léxico, y lo que él va a generar es un archivo .java con el mismo nombre, potencialmente con el mismo nombre de el archivo que tiene la especificación. Entonces, lo que quiere decir esto es que todo el código de usuario que coloquemos en la sección de código de usuario del archivo JLEX va a ser copiado o va a ser generado en el archivo .java con una copia exacta al código que tenemos aquí. Es decir, el generador no va a modificar nada de ese código que nosotros coloquemos en esa sección. Ok, luego viene la sección de directivas. Existen muchas directivas, yo los invito a que revisen el manual de JLEX. Traten de irse a la fuente primaria de eso y no usen mucho internet, porque hay muchas cosas por ahí que no están correctas. Bueno, hay muchas directivas, por ejemplo, directivas para colocar código Java adicional, ¿sí? Código Java adicional, se utiliza el porcentaje llave, tiene todo lo que es el código Java y se cierra con porcentaje
perdón, con llave y porcentaje, ¿no? Hay otra directiva que es public, que hace que la clase generada por JLake tenga el modificador public. Parece que como es un archivo Java, si el generador se consigue con esta directiva, entonces el código fuente de este archivo Java que está aquí, es decir, del archivo Java que va a generar mi analizador léxico, va a tener una clase pública, ¿sí? Porcentaje cop. Esto hace que el analizador léxico que se genere implemente una interfaz. Esa interfaz se llama Java Cop Runtime Scanner. Esta interfaz pertenece al paquete o al API de Cop, ¿sí? Entonces lo que le estamos diciendo es que potencialmente nosotros, el analizador sintáctico que va a utilizar este analizador léxico o a este analizador léxico va a ser precisamente cop. Porcentaje line, muy utilizado, permite el uso de la variable yyline, ¿sí? La variable yyline es una variable estática, ¿sí?, que utiliza el analizador léxico para contabilizar las líneas o para llevar el control de las líneas de código del código fuente que se está analizando, ¿no? Esto es importante para la depuración en términos de los errores y informar al manejador de errores en la línea exacta donde se produce el error. Un error léxico, ¿no? Por supuesto. Porcentaje char es otra directiva que permite el uso de la variable yychar. En el caso de yychar, fíjense, yyline lleva la línea, el número de línea, y yychar lleva, también es una variable estática. Ambas llevan el control. La primera es de la línea, la segunda es la columna. Y por lo tanto, yyline lleva el control de la línea y yychar lleva el control de las columnas. Es importante que sepan que estas dos vienen inicializadas en 0. Por lo tanto, la primera línea y la primera columna es 0. Ok, fíjense, otra directiva importante es la EOFVAL, que permite especificar el token que devuelve el analizador léxico cuando llega al fin de archivo, ¿sí? Entonces, realmente, aquí es código Java, porque realmente nosotros definimos son las acciones que hace el analizador léxico una vez que llega al fin de archivo al fin del archivo analizado, ¿no? Entonces es importante que sepan, o sea, que agreguen esta acción adicional para saber qué es lo que va a hacer. Normalmente uno dice, bueno, normalmente uno utiliza de la clase System el exit, ¿sí? y para que el programa termine saliendo y sin ejecutar ninguna acción adicional. Otra cosa importante es que en la sección de directivas, que es la segunda, se pueden escribir macros, ¿sí? Y una macro lo que básicamente le permite dar un nombre a la expresión regular. Ya van a ver que en la sección de donde se colocan los tokens o las expresiones regulares no lleva el nombre. Entonces, si queremos dar un nombre, debemos especificar esa expresión regular dentro de la sección de directiva, utilizando macros. Por supuesto que entonces esas macros pueden ser utilizadas luego en la sección donde se define el token, ¿no? Entonces, una macro tiene esta forma. Nombre de definición, básicamente es como lo hemos venido haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos letra es igual al rango A a la Z, entonces esto ya es una macro. Si lo queremos definir así, tenemos que definirlo en la sección de directivas,
¿sí? Luego esta letra la podemos utilizar en la sección de tokens, ¿no? Eh, ya vamos a ver ejemplos de eso. Aquí está, sección de expresiones regulares, ¿sí? Es la serie de reglas que permiten obtener los tokens, es decir, esa es la sección que va a utilizar el analizador sintáctico para obtener información, ¿sí? Es la única sección que utiliza el analizador sintáctico. Entonces, cada regla sigue un siguiente formato: estado, expresión y acción, ¿sí? Esta expresión es precisamente la expresión regular. Y este estado, creo que se lo comenté en algún momento, este estado me permite a mí eh, definir eh, diferentes estados para el reconocimiento de los lexemas, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo reconocer, por ejemplo, esto, mi variable, mi var, ¿verdad? Que podría ser de tipo tkid, ¿sí? No es lo mismo reconocerlo allí que reconocerlo, por ejemplo, luego de un doble slash, que son los comentarios, ¿no? Comentario tkid. Fíjense que si esta palabra está dentro o después o en la misma línea donde se encuentra el doble slash, entonces este no lo puede pasar al analizador sintáctico, no se lo puede pasar como un identificador. Entonces fíjense, normalmente nosotros entonces definimos dos estados, ¿no? Un estado de análisis léxico, que en el caso de Lexer, de JLex, se llama JJ Initial, Initial, y un estado de comentarios, ¿sí? Entonces fíjense, para pasar de este estado a este estado, tengo que haber visto el doble slash para comentarios de una sola línea, o el slash asterisco para el comentario de varias líneas, perdón. Y luego, para pasar de este estado a este estado, entonces tengo que haber visto la barra n en el caso de que haya empezado con el doble slash, o el asterisco slash en el caso, perdón, asterisco slash en el caso de que haya llegado a este estado a través de este tipo de comentarios. De todas maneras, esto lo vamos a ver en detalle, o lo van a poder probar en detalle ustedes cuando vean el ejemplo concreto que les estoy dando. Entonces, bueno, eso es lo que trata de explicar todo esto, leanlo con detalle. Bien, de esto hablamos un poquito también el jueves, de la parte de compilación, generación y ejecución de un analizador léxico. Como Java, importante tener el JDK. Recuerden que este es el Java Development Kit, un kit de desarrollo de Java. El JLex, que no es nada más que un API, ¿sí? El análisis del archivo del analizador léxico. Fíjense, una vez que ya yo tenga las dos cosas en mi computadora y tenga configurado las variables de entorno, entonces pueden, esto también lo vimos el jueves, pueden generar el analizador léxico de la siguiente manera. Fíjense que este archivo tiene extensión JLex, ¿sí? Por lo tanto, aquí este archivo, que dice archivo piso Lexer, es la especificación. En JLex, ¿sí? Una vez, si no hay ningún error aquí, él va a generar un archivo llamado archivo piso lexer.java, ¿sí? Y ese va a ser el analizador léxico generado. Y una vez que lo logramos compilar, va a generar de aquí, después de este comando va a llevarlo a un punto class, ¿verdad? Que sería el bytecode, y finalmente lo puedo ejecutar diciendo archivo lexer y le paso la entrada. La entrada es que la entrada sería el código fuente que quiero analizar.
¿sí? La entrada es el código fuente que quiero analizar. Ok, entonces veamos cómo se ve todo esto con el ejemplo que venimos desarrollando a lo largo de, de esta presentación. Fíjense, eh, aquí está el archivo, ¿sí?, que es el archivo .jlex. Yo lo llamé lex, se puede llamar de cualquier otra manera. Es el archivo .jlex, que es donde vamos a escribir la especificación de nuestro analizador léxico, ¿no? Es decir, la especificación para que JLEX, como generador de analizadores léxicos, me genere el punto Java correspondiente a ese analizador léxico. Vamos a verlo, el código fuente. Fíjense que aquí yo trato de explicarles de alguna u otra manera todo lo que es código. Importante que sepan que este fue el ejemplo que utilicé el semestre pasado. Para este semestre iba a mostrar el jueves otro analizador un poquito más completo, pero bueno, este también sirve, por lo menos para empezar. Luego les mostraré en detalle el otro analizador, que es para un lenguaje muy sencillo. Bien, entonces bueno, aquí está en cierta manera comentado algo de lo que hemos hablado acerca de la sección de código de usuario, la sección de directivo y la sección de expresiones regulares, ¿no? Está comentado más o menos qué es lo que se escribe en la sección, en cada sección. En esta sección se escribe código Java, que permite describir las funcionalidades operacionales del analizador léxico que queremos generar, es decir, el comportamiento que deseamos. Importante destacar que este código será copiado textualmente al analizador léxico final que generará JLEX. Esto fue lo que hablamos hace ratito. Bien, aquí hay, por ejemplo, este es uno código Java típico. Está en la sección, dentro de esa sección va todo lo que son las cláusulas import, que es para importar las librerías de Java. Y fíjense que aquí es donde yo le doy el nombre de la clase, que se llama Lexer, y tengo un método main, el método main de Java, donde lo que hago es simplemente utilizar lo que le paso como argumento, como archivo, lo voy a leer y lo voy a guardar en un objeto llamado Yeye, ¿no? Una referencia llamada Yeye. Es decir, Yeye va a tener la referencia al archivo que quiero leer, mejor dicho, al archivo donde está el código fuente que quiero analizar. Esta clase YeyeToken ahorita no la vamos a necesitar, pero este es para cuando vayamos a crear el analizador sintáctico con code. Ok, en la sección de directivas, fíjense, acuérdense que aquí van las directivas. ¿Qué va a suceder cuando llego al fin de archivo del archivo que quiero analizar o que estoy analizando? Bueno, simplemente salgo, no hago más nada, y podría mandar un mensaje en código Java, por ejemplo, que diga fin del análisis léxico, por ejemplo, ¿no? Pero aquí, en este caso, bueno, normalmente uno coloca nada. Aquí está la directiva que hace referencia a la línea, para que me contabilice la línea y las columnas. Y fíjense que aquí yo creo un estado llamado comentario, que es precisamente para que cuando el analizador léxico esté pasando por las líneas correspondientes, por las líneas y columnas correspondientes a un espacio de comentarios, entonces no lo tome en cuenta para el analizador sintáctico. Pero para eso tengo que decírselo, tengo que decirle cuando está en un estado, es decir, cuando está en el estado en que sí va a tomar en cuenta las cosas que reconozca ahí para el analizador sintáctico, y cuando está en un estado comentario. Fíjense que utilizo unas macros. Esto es para los terminadores. Una macro para caracterizar los dígitos, las letras, que es precisamente lo que estaba en la presentación después que vimos la especificación del lenguaje, ¿no? Esto es exactamente lo que estaba en la presentación, solo que ahora está en código JLEX. Fíjense que Yeye Initial, aquí ya estamos en la sección de expresiones regulares, y fíjense que trabajo con estados. Estos son estados. Entonces, en el estado Yeye Initial es el estado por defecto del analizador léxico. Ahí va a analizar, o mejor dicho, ese es el estado en el que está analizando
las palabras, es decir, el vocabulario correspondiente a lo que es el lenguaje. Es decir, está en el estado en el que va a reconocer cosas que le va a pasar al analizador sintáctico. Y está el otro estado, que es el estado que vimos hace rato, que es el estado comentario, que está creado aquí, que se utiliza más abajo. ¿Sí? Aquí está. Ahorita vamos a explicar más o menos cómo se ve eso. Pero fíjense que en el estado inicial tengo esta expresión regular TKPR, que no es nada más que la llamada a la macro que está definida aquí, ¿no? TKPR. Fíjense que para lo único que hago es llamar a la macro y ya sabe que eso es una expresión regular. Entonces fíjense, como ahorita lo único que estamos haciendo es tratando de analizar el texto que está en un archivo para saber si el vocabulario es el correspondiente al lenguaje, en este caso el lenguaje de lógica proposicional, solamente mando por pantalla, ¿sí? Lo que reconozco. Si reconozco una palabra reservada, es decir, si caigo en esta expresión regular, entonces mando por pantalla la línea y la columna donde consigo esa expresión, donde consigo la palabra reservada. YYText es una variable estática que tiene el lexema de la clase de token, ¿no? Acuérdense que los tokens son una combinación de lexema con clase o con tipo. Entonces aquí la clase sería palabra reservada y el lexema sería la palabra reservada específica que consiga. Por ejemplo, si conseguimos tauto, entonces YYText va a tener el valor de tauto como lexema. Si conseguimos contra, YYText va a ser contra, y así sucesivamente. YYLine entonces me lleva la línea y YYChar me lleva la columna. Fíjense que esto está entre llaves porque aquí va código Java. Es importante que sepan que en el momento en que nosotros utilicemos COP como analizador sintáctico, obviamente esto no va, o por lo menos no es lo único que iría, y entre estas dos llaves lo que colocaríamos precisamente es la forma en cómo le vamos a pasar el token al analizador sintáctico. ¿Sí? Es decir, aquí entre estas dos llaves van las acciones correspondientes a el pase de los tokens a el analizador sintáctico. Fíjense que como estamos en el estado YYInitial, es el estado en el que estamos reconociendo palabras en nuestro código fuente, ¿no? Palabras válidas hacia el analizador sintáctico. Una constante, entonces hago exactamente lo mismo. Un identificador, hago exactamente lo mismo. Fíjense que estoy llamando simplemente estoy llamando la macro. Realmente la macro tiene la expresión regular, pero aquí se trabaja como macro y aquí se trabaja como expresión regular. Si yo no hubiese definido la macro para esto, entonces simple y llanamente coloco esto, que sería la expresión regular, la que tendría que colocar aquí, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, yo recomiendo usar macro porque es se ve más fácil de entender, por aquello de que le damos un nombre a la macro. No siempre se utiliza así. Ok, en todo caso, bueno, mientras esté en YYInitial puedo leer, en el estado YYInitial puedo leer palabras reservadas, constantes, identificadores, operadores, que están definidos arriba en las macros, separadores, ¿sí? Y uno o varios saltos de línea o caracteres de retorno. Fíjense que cuando se consigue con un salto de línea tengo que reinicializar la variable estática YYChar para que no me contabilice, para que no siga contando como si estuviera en la misma columna, en la misma línea, pero siguen contando las columnas. Cuando hago el salto de línea necesito decirle que se reinicialice la variable YYChar, ¿no? Ok. Fíjense que aquí es donde viene la parte del comentario, ¿no? Fíjense que ya esto es una expresión regular.
barra slash asterisco, ¿no? Entonces lo que quiere decir aquí es que estando en el estado initial, que es el estado en que se reconocen cosas para el parser, y me consigo con esta expresión regular, y me consigo con estos caracteres que hacen match con esa expresión regular, entonces a través de begin voy al estado comentario, ¿sí? Estando en el estado comentario, mientras no me consiga, acuérdense que este es el complemento de un rango, mientras no me consiga el asterisco slash, entonces sigo en el estado comentario, ¿sí? Sigo en el estado comentario. Y estando, eso se dice colocando nada aquí, pues no hago ninguna acción aquí. O sea, es decir, mientras estoy en un estado comentario, no hago nada. Ahora, estando en el estado comentario, leo la cadena asterisco slash, entonces paso a través de con begin al estado inicial de nuevo, ¿sí? Fíjense que aquí hay una expresión regular que es el punto. El punto significa que estando en el estado inicial leo cualquier cosa que no esté en las expresiones regulares anteriores, entonces lo paso como un mensaje de error. Y lo que digo es error léxico en la línea tal, columna tal, no se reconoce la palabra específica que no está dentro de las expresiones regulares anteriores. Entonces, bueno, básicamente eso es todo lo que sería el archivo de especificación para este lenguaje, ¿no? Vamos a ver cómo corre todo eso. Bien, fíjense que entonces estos son los archivos. Tengo 3 ejemplos, ¿verdad? Un ejemplito de entrada, de un programa válido en ese lenguaje. Tengo otro más sencillito, podemos probar ese primero. Y tengo uno donde hay un error, ¿sí? Donde hay un error y lo debe capturar el analizador. Bien, entonces fíjense que todavía no tengo nada compilado. Vamos a compilar, es decir, vamos primero que nada a generar el analizador. Acuérdense que esta es la especificación, entonces vamos a utilizar JLex para generar el analizador Lex. Entonces me paro en ese directorio. Entonces estoy ahorita allí en ese directorio y utilizo JLex para generar el analizador Lex. Entonces digo arriba, Java jlex.main, ¿sí? Y digo lexer.jlex. Al darle enter, él trata de generar el archivo .java. Fíjense que aquí se ve el archivo .java, lexer.jlex.java. Ese código que está aquí ya es el analizador léxico de nosotros, ¿sí? Ese código es el que se generó a partir de la especificación por JLex. Un código que se genera de manera automática. A simple vista pareciera difícil de comprender, pero es bastante sencillo, ¿sí? Y fíjense que esto sería precisamente lo que evita JLex que nosotros programemos. Nosotros estaríamos programando exactamente este código si no tuviéramos generadores de analizadores léxicos, ¿no? Entonces, a partir de esta especificación se genera ese analizador léxico. Ya eso es lo que se le llama analizador léxico. Pero fíjense que es un código fuente ya. Solo tenemos que compilarlo, ¿sí? Entonces, lo compilamos. Si le llamo C, lexer.java, fíjense que él le deja el .jlex.java, o sea, le deja el .jlex para que sepamos que fue generado a partir de JLex. Ahí está tratando de compilar el archivo. Ahí lo compiló, debería de generarse el .class. Fíjense que cuando que se generan varios .class, el lexer, que fue como yo llamé la clase aquí,
es el nombre que yo le di aquí al inicio. Aquí está, por eso se llama Lexer, porque le dije que ese era el nombre de la clase. JLex es un archivo que genera el mismo analizador léxico, el mismo JLex, que tiene precisamente tiene el analizador léxico como tal, ¿sí? El analizador léxico que genera JLex. Y JToken, que es utilizado luego para, ese se va a utilizar luego para pasar los tokens al analizador sintáctico, pero fíjense que aquí no tiene nada, ¿no? Simple y llanamente tiene el nombre de la clase y el constructor de la clase. Bien, ya con esto, ya yo puedo pasarle los archivos para que me los analice, estos tres archivos. Vamos a pasar primero ejemplo, que es el más sencillo, ¿no? Fíjense, ¿cómo? Bueno, digo Java. ¿Por qué Java? Bueno, porque voy a ejecutar este lexer.class, que es un archivo .class. Por eso es que necesito pasárselo a la máquina virtual de Java. Digo Lexer y le paso ejemplo. Perdón, hay que decirle que la entrada de datos es ejemplo.txt, ¿no? Y ahí está. Fíjense que dice que identificó un TKID llamado A en la línea 0, columna 0, un operador, dos puntos igual, en la línea 0, columna 2, una constante true en la línea 0, columna 5 y un espaciador en la línea 0, columna 9, que es precisamente lo que debería tener este ejemplo que está aquí. Fíjense la salida y fíjense el archivo analizar. Bien, vamos a ver otro un poquito más complicado, end. Fíjense que aquí va a usar incluso el cambio de estado, porque tiene comentarios. Fíjense que en este caso particular de este lenguaje, la única manera de poner comentarios es con abrir y cerrar, ¿no? Ok, vamos a analizar ese archivo. Le digo exactamente lo mismo. En lugar de pasarle ejemplo, le voy a pasar end.txt. Y ahí está. Entonces dice, fíjense que no toma en cuenta nada de los comentarios, manda directamente a la A, donde está el identificador A, los dos puntos igual, la constante true, el operador de implicación, el identificador R, el operador igual igual, el falso y el punto y coma, ¿no? Fíjense que luego salta a la siguiente línea y comienza entonces a hacer el análisis léxico de las otras líneas. Pero fíjense que esos dos archivos que les pasé no tienen ningún error léxico. Vamos a pasar el otro que está aquí, endbat, que sí tiene un error léxico, ¿no? Y ver cómo lo reconoce el analizador, ¿no? Nuestro analizador. Digo endbat.txt y fíjense que manda varios errores, ¿no? Dice error léxico entre 7, no se reconoce el 3. Fíjense aquí no reconoce el 3, ¿por qué? Bueno, porque aquí nada más las constantes en ese lenguaje, en la especificación de ese lenguaje se dice que las constantes son true y false, no hay números, ¿no? En el 4.4 no se reconoce igual, porque acuérdense que este signo no existe, no está definido dentro del lenguaje. Y la asignación, que es lo que pareciera que pretende el programador hacer allí, es con dos puntos iguales y no solo igual. Entonces esos son los dos errores que consigue. Fíjense que es importante que cuando consiga un error no se pare el análisis, sino que siga, y si sigue consiguiendo errores, lo siga proporcionando. Bueno, entonces espero que con este material esté completa la parte de análisis léxico, la parte para poder usar el generador JLex. En la clase del lunes vamos a empezar a hablar de lo que son autómatas finitos. Con los autómatas finitos tendríamos nosotros la base matemática y conceptual
para poder desarrollar un analizador léxico sin utilizar un generador de analizadores léxicos. Entonces, bueno, nos vemos el lunes. Espero que cualquier duda que tengan me lo hagan saber a través de los foros. Y bueno, espero que empiecen a desarrollar ya sus analizadores léxicos con trabajando con su grupo con el grupo que cada uno de ustedes conformó. Entonces nos vemos el lunes.